Sean bienvenidos al canal. ¿Cuál es tu voto para el próximo video? Deja tu comentario abajo, pero atención, solo vale si estás suscrito. Haz clic ahora en suscribirse y vota por el futuro de nuestro canal. 8 de septiembre de 1941. El aire gélido del Báltico no solo traía el aroma de pinos y nieve inminente, sino el olor metálico y pesado de la guerra. Sobre la inmensidad de la planicie rusa, una sombra colosal avanzaba, implacable. La Wehrmacht, la maquinaria bélica nazi, parecía imparable. Sus tanques, como fieras de acero, rasgaban la tierra congelada, su rugido ahogando los últimos susurros de paz. La promesa de aniquilación se cernía sobre Leningrado, la joya del Imperio Soviético, la ciudad de Pedro el Grande. Una ciudad de cultura, de luz, ahora marcada para la oscuridad. El optimismo alemán era una llama ardiente, alimentada por la Blitzkrieg, una estrategia de velocidad y terror que había barrido Europa. La victoria parecía tan segura como el invierno que se acercaba. Leningrado, creían, caería en días. Pocos sabían que estaban a punto de enfrentar no solo a un ejército, sino a la resiliencia indomable de un pueblo y la furia congelada de un invierno ruso. Prepárense para un viaje al corazón de la desesperación y la esperanza. Suscríbanse ahora y únanse a nuestra legión de historiadores para revivir el pasado. El avance inicial fue fulminante. La Operación Barbarroja, lanzada en junio, había tomado por sorpresa a la Unión Soviética. En semanas, millones de soldados soviéticos fueron rodeados, capturados o abatidos. La estrategia era clara: aplastar al enemigo antes de que el invierno se asentara. Y Leningrado, un centro industrial vital y un símbolo bolchevique, era un objetivo primordial. El rugido de los cañones alemanes era constante, un presagio de muerte que se acercaba. Soldados, con sus uniformes grises y rostros confiados, marchaban hacia la ciudad, sintiendo el olor a pólvora y victoria en el aire. Las máquinas de guerra nazis, temidas en todo el continente, parecían invencibles. Conquistas rápidas salpicaban el mapa, cada avance un golpe a la moral soviética. El cerco se estaba cerrando. La esperanza, para los defensores, disminuía con cada kilómetro que la Wehrmacht avanzaba. La ciudad, ya aislada por tierra, veía sus últimos lazos cortados. Pero la velocidad de la Blitzkrieg tenía un límite. El vasto territorio ruso, las líneas de suministro estiradas y la inesperada resistencia soviética comenzaron a pasar factura. Y entonces, el punto de inflexión, el invierno, no llegó como un aliado, sino como un enemigo implacable para ambos bandos, transformando el paisaje en un infierno blanco. Lo que se suponía que sería una victoria rápida se convirtió en una pesadilla congelada. Las temperaturas cayeron en picado, convirtiendo el barro en hielo, el agua en piedra. Los motores de los tanques tosían, los lubricantes se congelaban, las armas se encasquillaban. Para los alemanes, acostumbrados a las rápidas campañas de Europa occidental, el frío era un horror desconocido, un enemigo invisible y mortal. Para Leningrado, sin embargo, el asedio era una sentencia de muerte lenta, y el invierno, un verdugo que apretaba el lazo cada día. La ciudad, con más de 3 millones de habitantes, estaba aislada, sin acceso ferroviario, sin carreteras, sin esperanza aparente. El silencio del hambre comenzaba a mezclarse con el aullido del viento y el lejano estruendo de la artillería. Leningrado se había convertido en una trampa helada. Si te está gustando este viaje histórico, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas descubran la historia de Leningrado. Leningrado, la ciudad antaño vibrante, se ahogaba ahora en un silencio espeluznante, roto solo por el aullido del viento y el lamento persistente de los cañones alemanes. La trampa estaba cerrada. El odio nazi no solo quería la rendición, quería la aniquilación completa, y el invierno, con sus garras de hielo, era el cómplice perfecto. Las temperaturas se desplomaron a niveles inimaginables, transformando cada aliento en una nube de dolor, cada contacto en un pinchazo de aguja. El aire era denso con el olor a humo de madera quemada, de muebles, libros, todo lo que pudiera alimentar un fuego moribundo. La nieve caía sin cesar, cubriendo los cuerpos en las calles, las ruinas, los sueños. Dentro de las paredes de la ciudad,
El núcleo del conflicto no era solo la batalla en las trincheras, sino la lucha diaria por la supervivencia contra un enemigo invisible, el hambre. La ración de pan, el último vínculo con la vida, se encogía cada día. De $500 gramos en septiembre a $250 en octubre, y finalmente a meros $125 gramos en noviembre para la mayoría de los civiles. Pan que apenas podía llamarse pan, hecho de aserrín, celulosa, todo lo que se pudiera moler. El sabor era amargo, arenoso, una promesa vacía de sustento. El estómago vacío se convirtió en el nuevo reloj de la ciudad, marcando el tiempo en contracciones dolorosas. Las perspectivas se alternaban entre la desesperación y una brutal resiliencia. Los soldados soviéticos en las líneas del frente, hambrientos y congelados, todavía repelían los ataques alemanes, el cuerpo temblando de frío, pero el espíritu endurecido. Veían a sus camaradas caer no solo por balas, sino por agotamiento, por inanición. Sus ojos, antes llenos de fervor revolucionario, ahora reflejaban una sombría dureza, la determinación de quien ya no tenía nada que perder. Para ellos, el asedio era un combate cuerpo a cuerpo constante, no solo contra el enemigo, sino contra su propio cuerpo que fallaba, y en el corazón de la ciudad, los civiles, mujeres, niños, ancianos. Familias enteras atrapadas en apartamentos helados, sin electricidad, sin agua. El sonido de cristales rotos era una sinfonía constante. Con cada explosión, un pedazo más de la ciudad moría. El hedor a muerte, dulce y nauseabundo, flotaba en el aire, mezclado con el olor acre del humo. Las calles, antes vibrantes con el murmullo de la vida, ahora eran senderos de silencio y sufrimiento, salpicados por cuerpos congelados, arrastrados en trineos rudimentarios a fosas comunes. La muerte era un vecino constante, una presencia fría e inevitable. Del lado alemán la frustración crecía. Lo que se suponía que sería un paseo militar, una rápida victoria, se transformó en un sangriento estancamiento. Sus soldados, ahora sufriendo por el frío ruso, la disentería y el hambre, comenzaban a dudar de la propaganda. La moral caía a medida que Leningrado se negaba a ceder. El general von Lieb, comandante del Grupo de Ejércitos Norte, veía a sus hombres congelarse, sus máquinas fallar. La Blitzkrieg había fracasado, y ahora el invierno ruso cobraba su precio. El cerco, que debía ser la sentencia de muerte de Leningrado, se convertía también en una trampa para los sitiadores, atrapados en un infierno congelado. La escasez de suministros era un fantasma que rondaba cada hogar. Papel tapiz, pegamento, cuero de cinturones, mascotas, todo era consumido en el intento desesperado de engañar a la muerte. El canibalismo, un tabú insoportable, comenzó a manifestarse en las sombras, un testimonio del colapso moral y físico que enfrentaba la ciudad. Leningrado era una ciudad agonizante, pero que se negaba a morir. Cada día era una pequeña victoria contra la brutalidad del asedio, una afirmación silenciosa de la voluntad humana de persistir, incluso cuando todo parecía perdido. El cerco era una trampa mortal, y la ciudad, con su corazón latiendo débilmente, estaba en el epicentro de uno de los mayores horrores de la historia. Leningrado estaba cercada. Las garras del enemigo y del invierno se apretaban con una crueldad sin precedentes. La ciudad, un coloso de piedra e historia, se había convertido en una isla de desesperación en un océano de hielo. La vida, allí dentro, era una batalla diaria contra la aniquilación. Pero la mente humana, al borde del abismo, encuentra caminos donde no los hay. Mientras la muerte acechaba las calles congeladas, una idea audaz y casi insana comenzó a tomar forma en los consejos de guerra soviéticos. El lago Ladoga, vasto y traicionero. El Ladoga era una masa de agua congelada, un gigante dormido que se extendía por kilómetros. En verano, infranqueable para el ejército alemán. En invierno, un puente natural, pero mortal. El hielo del Ladoga, inestable e impredecible, era la única esperanza de romper el cerco, de inyectar vida a una ciudad moribunda. Nacía la ruta de la vida, una vía sobre el hielo, una arteria vital que latiría bajo el bombardeo incesante y las temperaturas glaciales. La decisión se tomó en la oscuridad de la desesperación. Era una apuesta, un acto de fe contra la lógica y la naturaleza.
Miles de hombres y mujeres, muchos de ellos civiles, fueron movilizados. El trabajo era infernal: medir el grosor del hielo, marcar el camino, construir puentes improvisados sobre las grietas que se abrían cada día. El viento cortante azotaba sus rostros, transformando la piel expuesta en carne viva. Cada metro avanzado era una victoria, cada vida salvada, un milagro. Los primeros convoyes eran una visión fantasmal. Camiones CIS $5, sobrecargados con harina y suministros esenciales, avanzaban lentamente sobre la superficie translúcida, el motor rugiendo contra el silencio mortal. El hielo gemía, crujía, se resquebrajaba bajo el peso. Muchos no llegaban. Vehículos se hundían en un abrir y cerrar de ojos, arrastrando consigo a conductores y la preciosa carga a las profundidades heladas del Ladoga. El olor a gasolina y desesperación se mezclaba con el aire congelado. Pero la ruta de la vida no servía solo para traer, servía para llevar, para alejar a los más vulnerables: niños, mujeres, ancianos, evacuados de la ciudad en ruinas. Eran apilados en los camiones, sus cuerpos frágiles envueltos en mantas harapientas, sus ojos fijos en el horizonte incierto. Muchos morían en el camino, congelados, hambrientos, sus pequeños corazones cediendo al frío implacable. Pero por cada vida perdida, otras eran salvadas. Una tenue oportunidad para un futuro. Los pilotos alemanes, conscientes de la importancia vital de la ruta, transformaron el Ladoga en un campo de caza. Bombas caían sobre el hielo, abriendo cráteres negros, hundiendo convoyes enteros. Los conductores, héroes anónimos, manejaban en medio de un infierno de explosiones y disparos, sus reflejos agudizados por el miedo y la determinación. Veían a sus camaradas desaparecer bajo el hielo, pero continuaban. No había elección. Leningrado dependía de ellos. La determinación de estos héroes es increíble. Si la historia de la ruta de la vida te ha inspirado, suscríbete al canal y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. En cada viaje, el hielo se convertía en una metáfora de la propia existencia. Frágil, traicionera, pero capaz de soportar un peso inimaginable. La ruta de la vida era más que una vía de suministros. Era un símbolo de resistencia, un hilo tenue de esperanza que se extendía sobre el abismo de la muerte. El aislamiento de Leningrado, que debía ser su sentencia final, había forzado la creación de una maravilla de ingeniería y coraje, una trampa invertida para el destino. La ciudad respiraba, aunque con dificultad, gracias a aquella línea tenue sobre el hielo. Pero el costo humano era inmenso, y cada día la lucha por la supervivencia se volvía más brutal, más desesperada. La ruta de la vida era una promesa frágil, un hilo de esperanza. Pero dentro de la ciudad, el asedio era una realidad brutal y constante. El frío no era solo una sensación, era un enemigo tangible, un depredador que se infiltraba en las paredes, en los huesos, en el alma. Las temperaturas, a menudo por debajo de -30°C, congelaban el agua en los grifos, la comida en los platos, el aire en los pulmones. La gente vivía en la oscuridad, calentándose con lo que podía. Muebles viejos, libros de bibliotecas venerables, trozos de madera arrancados de edificios abandonados. El olor a humo acre y a cuerpos sin lavar era el perfume persistente de la ciudad sitiada. La muerte, antes un evento lejano, se convirtió en una rutina. Ya no había lágrimas para cada vecino que caía, para cada niño que no despertaba. El dolor se había solidificado en una apatía helada, un mecanismo de defensa para mantener la cordura. Los tranvías, antes el pulso de la vida urbana, estaban parados, congelados en los rieles como esqueletos de hierro. Las calles, antes llenas de risas y conversaciones, ahora solo resonaban el arrastrar lento de los trineos, cargando a los muertos a fosas comunes, o los pocos bienes que quedaban, en busca de un trueque por un pedazo de pan. La perspectiva de los civiles era un infierno particular. Las madres, con sus ojos hundidos, observaban a sus hijos languidecer, las mejillas pálidas, los cuerpos cada vez más pequeños. La desesperación llevaba a actos inimaginables. Relatos de canibalismo, susurrados en las sombras, eran la prueba más sombría del colapso de la moralidad humana bajo la presión del hambre extrema.
Pero, incluso en este abismo, surgían actos de heroísmo silencioso. Profesores que mantenían escuelas improvisadas abiertas, intentando enseñar a niños hambrientos, ofreciéndoles un vestigio de normalidad. Artistas que organizaban conciertos en la oscuridad, con el sonido de la artillería como una macabra percusión de fondo, para elevar los espíritus. La resiliencia no era una elección, era la única forma de resistir. En las líneas del frente, la batalla era una pesadilla congelada. Los soldados soviéticos, mal alimentados y mal equipados para el invierno, enfrentaban no solo las bombas alemanas, sino el frío que les robaba la energía, el hambre que les carcomía la fuerza. El suelo congelado convertía la construcción de trincheras en una tarea hercúlea. Cada disparo era un esfuerzo, cada avance, un milagro. El sonido de las ametralladoras alemanas era constante, intercalado por los gritos de los heridos que a menudo se congelaban antes de ser rescatados. El olor a pólvora y sangre coagulada en la nieve era el aroma de la muerte que se esparcía. Del lado alemán, la confianza inicial se había desvanecido como hielo bajo el sol. La Blitzkrieg, tan eficaz en Europa, había encontrado su límite en la vastedad rusa y la ferocidad del invierno. Los soldados de la Wehrmacht, sin ropa de invierno adecuada, sufrían de congelación, disentería y enfermedades. Sus tanques, otrora invencibles, estaban inmovilizados por el frío, sus motores negándose a arrancar, sus aceites lubricantes transformados en bloques sólidos. La frustración de los comandantes alemanes era palpable. Leningrado, que debería haber caído en semanas, resistía, una espina obstinada en la garganta del Tercer Reich. El asedio que debía ser la aniquilación de la ciudad se volvía cada vez más una trampa para los propios sitiadores, atrapados en la furia de un invierno que nunca habían imaginado. La escasez de suministros afectaba a todos. Para los alemanes, la falta de equipos de invierno y la dificultad de reabastecimiento en un terreno hostil. Para Leningrado, el hambre y el frío eran armas más eficaces que cualquier bomba. La ciudad se había transformado en un laboratorio de supervivencia humana, donde cada día era una lección de resiliencia y desesperación. El aislamiento era absoluto, pero la ruta de la vida, incluso con su costo terrible, impedía que el lazo se apretara completamente. Era una lucha por la vida, por el espíritu, por la propia existencia. Leningrado no solo estaba sitiada, estaba bajo el juicio de la historia, y cada alma en la ciudad se convertía en un testimonio de la capacidad humana de soportar lo insoportable. La ruta de la vida no era una solución, sino una tregua precaria con la muerte. Cada viaje era una inmersión en el abismo, una ruleta rusa sobre el hielo. El invierno, que para los alemanes era un verdugo, para los soviéticos era un cómplice traicionero. Congelaba el Ladoga, sí, pero también desataba ventiscas cegadoras, tormentas de hielo que transformaban el lago en un desierto blanco y mortal. Los vientos aullantes, con ráfagas que alcanzaban los 120 km por hora, barrían la nieve, creando dunas y haciendo invisible el trayecto. Un laberinto mortal donde la brújula era la única guía. Los conductores, muchos de ellos jóvenes, mujeres o veteranos exhaustos, eran los nervios expuestos de esta arteria vital. Enfrentaban no solo el frío polar y la constante amenaza de los aviones Stuka alemanes, que se zambullían con un grito infernal para arrojar sus bombas, sino también la propia naturaleza del hielo. El Ladoga era un ser vivo que gemía y se contraía. Grietas se abrían y cerraban con un sonido espeluznante, como el crujido de huesos gigantes. El hielo tenía sus puntos débiles, manantiales subterráneos, corrientes que lo hacían más delgado en ciertas áreas, trampas invisibles bajo la capa de nieve. El olor a gasolina se mezclaba con el aire helado, con el sudor del miedo y el olor metálico del hielo que se rompía. Muchos camiones se hundían sin dejar rastro, engullidos por las aguas oscuras y heladas, sus faros apagándose en las profundidades. Los conductores, si tenían suerte, eran rescatados. Muchos, sin embargo, eran llevados por la corriente, sus cuerpos congelados convirtiéndose en parte del macabro escenario subacuático. La ruta estaba salpicada por vehículos abandonados, esqueletos de acero que servían de testimonio silencioso de la brutalidad del camino.
Dentro de Leningrado, la ruta de la vida era más que una línea de suministros, era una infusión de esperanza. Las pocas toneladas de harina, las esporádicas raciones de azúcar y grasa que llegaban, eran distribuidas con rigor militar, pero con un significado casi sagrado. Eran lo que impedía a la ciudad rendirse completamente a la desesperación. Gracias a ella, el pan, aunque todavía hecho de sustitutos, no desapareció totalmente. Las fábricas, operando a una fracción de su capacidad, continuaban produciendo armamento, piezas de artillería, municiones. Mujeres y niños, con las manos congeladas y los cuerpos debilitados, mantenían la producción, sabiendo que cada bala era una oportunidad de supervivencia. La resiliencia de Leningrado fue forjada en el frío y el hambre. Artistas y músicos, como Dmitri Shostakovich, continuaban componiendo y presentando, utilizando la cultura como un escudo contra el colapso moral. La Séptima Sinfonía, dedicada a la ciudad y conocida como Sinfonía Leningrado, fue compuesta y ejecutada durante el asedio, un desafío sonoro a la barbarie nazi. Sus acordes, transmitidos por radio, eran un grito de desafío que resonaba por las calles bombardeadas, elevando el espíritu de un pueblo que se negaba a ser quebrado. El olor a papel quemado para calentar se mezclaba con el olor a tinta y música. Del lado alemán, la frustración se convertía en furia. La ruta de la vida era un insulto, una herida abierta en su estrategia de aniquilación. Bombardeaban el lago incesantemente, intentaban sabotear los convoyes, pero el flujo, aunque tenue, persistía. La Wehrmacht, que había planeado una victoria rápida, estaba ahora atascada en un asedio que parecía no tener fin. El invierno, su aliado inicial en la destrucción de la infraestructura soviética, ahora se volvía contra ellos con una gélida venganza. Los soldados alemanes, con sus uniformes de verano inadecuados, sufrían de congelación, gangrena y enfermedades que diezmaban sus filas. Muchos desertaban, incapaces de soportar las condiciones inhumanas. La moral se desmoronaba, la creencia en la victoria rápida se desvanecía. El general Georg von Küchler, que reemplazó a von Lieb, veía a sus hombres transformarse en espectros, sus máquinas de guerra oxidándose en el hielo. Leningrado, la ciudad que debería haber sido barrida del mapa, era ahora un símbolo de su fracaso. El cerco, que debía ser la aniquilación, se volvía cada vez más una trampa para los sitiadores, un infierno blanco donde la muerte podía venir de un disparo, de una bomba, o más a menudo del frío implacable. La lucha en la ruta de la vida y la resistencia dentro de la ciudad eran dos caras de la misma moneda, ambas sostenidas por una voluntad férrea de sobrevivir. El punto de inflexión no sería una gran batalla singular, sino la suma de miles de pequeños actos de coraje y desesperación, un clímax prolongado de sufrimiento y obstinación. Leningrado se aferraba a la vida con uñas y dientes, y el Ladoga, en su furia helada, era la línea tenue que separaba la supervivencia de la aniquilación total. La ruta de la vida había garantizado la supervivencia de Leningrado durante el invierno de 1941-42, pero no había roto el cerco. La primavera trajo un alivio ilusorio. El hielo del Ladoga, que antes era un puente traicionero, ahora se transformaba en aguas turbulentas, haciendo imposible la ruta para los camiones. El deshielo revelaba un paisaje aún más macabro. Los cuerpos congelados de conductores y civiles, que habían sucumbido al frío o a los ataques alemanes, emergiendo de las profundidades gélidas como fantasmas de una tragedia sin fin. El olor a descomposición se mezclaba con el aire fresco de la primavera, un recordatorio punzante del costo de la supervivencia. La ciudad respiraba, pero con cada respiración, el aire parecía más pesado, cargado de luto y de una profunda extenuación. Dentro de las paredes de la ciudad, la vida continuaba siendo un ejercicio de resistencia. Las raciones aumentaron ligeramente con la llegada de barcos por el Ladoga tras el deshielo, pero el hambre seguía siendo una sombra constante. Los jardines de la ciudad, antes espacios de ocio, fueron transformados en huertos improvisados, donde cada brote de patata era cultivado con una devoción casi religiosa. Niños, con ojos todavía demasiado grandes para sus rostros demacrados, ayudaban a plantar y a cosechar, comprendiendo que su propia vida dependía de aquella tierra árida.
Con cada bombardeo, más edificios se derrumbaban, más vidas se cegaban, pero la ciudad se negaba a caer. El sonido de los cañones alemanes era un latido constante en el corazón de Leningrado, un recordatorio del enemigo que los rodeaba, pero también un eco de la propia resiliencia que impedía la rendición. La dirigencia soviética sabía que la ruta de la vida, por más heroica que fuera, no era la solución definitiva. Leningrado necesitaba ser liberada. A partir de 1942 se lanzaron una serie de ofensivas brutales, intentos desesperados de romper el anillo de hierro alemán. La más notoria, la ofensiva de Sinyavino, en agosto y septiembre de 1942 fue un infierno en la tierra. Miles de soldados soviéticos, muchos de ellos recién reclutados y mal entrenados, fueron lanzados contra las fortificaciones alemanas en la zona pantanosa de Sinyavino, al este de la ciudad. El terreno era una pesadilla, pantanos, bosques densos y las minas y alambradas del enemigo. El olor a barro y sangre se mezclaba con el olor acre de la pólvora. Los combates eran feroces, cuerpo a cuerpo. El sonido de los fusiles y las ametralladoras era incesante, roto solo por el estruendo de los morteros y la explosión de las granadas. Soldados caían a montones, sus cuerpos hundiéndose en el barro, testigos silenciosos de una batalla implacable. Por cada metro conquistado se pagaba un precio terrible. Los bosques de Sinyavino se convirtieron en una moledora de carne, donde la esperanza de un avance rápido se disolvía en la realidad brutal de la resistencia alemana. Los civiles en Leningrado oían el rugido distante de esta batalla, un sonido que les traía una mezcla de esperanza y terror. Con cada explosión, imaginaban el sacrificio, el dolor, la promesa de una liberación que parecía siempre al borde, pero nunca totalmente alcanzada. Del lado alemán, la defensa era igualmente desesperada. La Wehrmacht había invertido fuertemente en la construcción de líneas defensivas, transformando el área en una fortaleza impenetrable. Sus soldados, aunque exhaustos por el asedio prolongado y el invierno ruso, todavía luchaban con ferocidad. Sabían que una ruptura del cerco significaría el fin de su posición ventajosa y un potencial giro en el frente oriental. El olor a tierra mojada y sudor se mezclaba con el hedor a muerte que se acumulaba en los campos de batalla. Los combates en Sinyavino fueron un clímax de horror, una lucha de desgaste donde cada lado empujaba al otro hasta el límite de la capacidad humana. A pesar de los sacrificios heroicos, la ofensiva de Sinyavino no logró romper el cerco de Leningrado. El costo humano fue asombroso. Cientos de miles de bajas soviéticas, incontables vidas perdidas en un esfuerzo que, aunque no alcanzó su objetivo principal, impidió a los alemanes transferir fuerzas a otros frentes y mantuvo la presión sobre el enemigo. Leningrado continuaba aislada, pero la llama de la resistencia ardía más fuerte, alimentada por el sacrificio de aquellos que intentaban liberarla. La ciudad era un símbolo de obstinación, una herida abierta en el orgullo nazi. El invierno de 1942-43 se acercaba, y con él la perspectiva de más meses de hambre y frío. La ruta de la vida sería nuevamente la arteria vital, pero cada año la esperanza disminuía, reemplazada por una sombría determinación. Las familias de Leningrado, los soldados en las trincheras, los conductores en el hielo del Ladoga, todos se aferraban a la vida, un día a la vez, soñando con el fin de la pesadilla. La ciudad era una trampa, pero también un crisol donde el alma humana era probada hasta su límite más extremo, forjando una resiliencia que la historia jamás olvidaría. El asedio de Leningrado era un clímax prolongado, una prueba de fuego que se extendía por años, cada minuto una eternidad de sufrimiento y coraje. La próxima fase sería decisiva. Historias como la de Sinyavino muestran el costo brutal de la supervivencia. Para seguir explorando la historia con nosotros, suscríbete al canal y deja tu like. El invierno de 1942-43 llegó con una ferocidad aún mayor, un verdugo helado que prometía estrangular lo que quedaba de vida en Leningrado. La ruta de la vida reabrió, pero cada viaje era un sacrificio aún más terrible. El hielo del Ladoga, ahora una superficie gruesa y traidora, gemía bajo el peso de los camiones,
y las grietas eran como cicatrices visibles de un cuerpo que se negaba a morir. Las tormentas de nieve eran leyendas vivas, remolinos blancos que engullían convoyes enteros, dejando solo el silencio de la desolación. Muchos conductores ya no eran jóvenes, eran hombres y mujeres de mediana edad, algunos casi ancianos, o adolescentes que habían perdido la infancia en las garras del cerco. Sus rostros, marcados por el frío y la privación, eran lienzos de la más pura resiliencia. El olor a diésel y sudor se mezclaba con el aire cortante, mientras que el terror de hundirse en el abismo helado era una sombra constante. Dentro de Leningrado, la vida era una obstinación. Las raciones eran ligeramente mejores que en el primer invierno, pero el hambre seguía siendo la melodía constante, el ritmo que dictaba cada día. La gente había aprendido a ahorrar cada migaja, a aprovechar cada trozo de madera. Los cuerpos estaban acostumbrados al frío, pero el alma humana cargaba el peso de más de un año de asedio. Los niños, sobrevivientes de una infancia robada, todavía se aferraban a sus juguetes improvisados, sueños frágiles en un mundo de ruinas. El sonido de los bombardeos alemanes era más esporádico, pero cada explosión todavía resonaba con la promesa de muerte, un recordatorio del enemigo implacable. Pero había algo diferente en el aire, un susurro de esperanza, una determinación silenciosa que se negaba a ser aplastada. La dirigencia soviética sabía que la ruta de la vida era un paliativo, no una cura. Leningrado necesitaba ser liberada. Los fallos de la ofensiva de Sinyavino habían enseñado lecciones duras pero valiosas. Se estaba planeando una nueva ofensiva, una operación ambiciosa para finalmente romper el cerco. Su nombre, Operación Iskra, la chispa. El plan era audaz, casi desesperado. Dos frentes soviéticos, el ejército de Leningrado liderado por el general Leonid Goborov y el frente de Volkhov, bajo el mando del general Kirill Meretskov, debían atacar simultáneamente, desde el este y el oeste, a través de la estrecha franja de territorio alemán que separaba Leningrado del resto de la Unión Soviética. El objetivo, crear un corredor terrestre, por pequeño que fuera, para conectar la ciudad sitiada con el continente. El olor a pólvora y la promesa de sangre planeaban sobre los mapas. Los preparativos eran febriles, secretos, bajo el manto del invierno. Miles de tropas fueron movilizadas, artillería pesada fue posicionada, ingenieros trabajaron incansablemente para construir puentes improvisados y caminos sobre pantanos congelados. El terreno, antes un aliado alemán, ahora sería el campo de batalla de una ofensiva que no podía fallar. La logística era una pesadilla, mover hombres y equipos bajo el frío intenso, con la constante amenaza de reconocimiento aéreo enemigo. Pero la determinación era inquebrantable. Leningrado esperaba, y la chispa debía encender la llama de la liberación. El destino de millones de vidas dependía de esta operación. Del lado alemán, la confianza de una victoria fácil se había disipado completamente. El asedio de Leningrado, antes visto como una cuestión de tiempo, se había convertido en un drenaje de recursos y moral. Las tropas de la Wehrmacht estaban exhaustas, sufriendo por el frío, la escasez de suministros y las pérdidas constantes. La vasta extensión del frente oriental exigía cada vez más hombres y equipos, y Leningrado, aunque una prioridad, no era la única batalla. El general Georg von Küchler y sus comandantes sabían que los soviéticos lo intentarían de nuevo, pero la fuerza y la determinación de los defensores alemanes todavía eran considerables. Habían transformado el área en una fortaleza, con búnkeres, campos minados y posiciones de artillería atrincheradas. El olor a diésel y metal oxidado se mezclaba con el hedor a miedo. La franja de tierra entre Leningrado y el resto del país era vital para los alemanes. Era el símbolo de su dominio, la prueba de que la ciudad estaba condenada. No cederían sin una lucha sangrienta. La chispa soviética se encontraría con un muro de acero y hielo. El escenario estaba listo para el clímax, una batalla que pondría a prueba los límites de la resistencia humana y la brutalidad de la guerra. Leningrado, la ciudad moribunda, estaba a punto de luchar por su vida con una furia renovada. La expectación era palpable, la tensión insoportable. Los días que seguirían decidirían el destino de una ciudad, de un pueblo.
y resonarían para siempre en la historia. El 12 de enero de 1943, el amanecer sobre el lago Ladoga no trajo la habitual quietud gélida, sino un infierno de fuego y acero. La operación Iskra, la chispa, se encendió con un rugido infernal. Miles de cañones soviéticos abrieron fuego simultáneamente, transformando la estrecha franja de tierra controlada por los alemanes en un mar de explosiones. El olor acre de la pólvora se mezclaba con el aire congelado y el suelo temblaba, como si la propia tierra estuviera en agonía. Bajo esta barrera de artillería, las ondas de choque barrían la nieve y rompían el hielo, mientras los soldados soviéticos, el ejército de Leningrado viniendo del oeste y el frente de Volkhov del este, se lanzaban al ataque. Avanzaban sobre pantanos congelados, a través de densos bosques y sobre campos minados cubiertos por la nieve. Cada paso era una apuesta contra la muerte. El frío era un enemigo invisible, mordiendo la carne expuesta, congelando las armas. Pero la determinación era mayor que el miedo. Leningrado esperaba. La promesa de romper el cerco, de finalmente tocar la mano amiga del resto de la Unión Soviética, impulsaba a los hombres y mujeres hacia adelante, a través de un infierno de alambre de púas, nidos de ametralladoras y búnkeres de concreto. El sonido de los fusiles y las ráfagas era incesante, una sinfonía macabra de destrucción. La resistencia alemana era feroz, desesperada. Los defensores de la Wehrmacht, atrincherados en posiciones fortificadas que habían tardado meses en construir, luchaban con la obstinación de quien sabía lo que estaba en juego. Habían transformado la región en una fortaleza impenetrable, y cada búnker, cada trinchera, era defendido hasta el último hombre. El combate era brutal, cuerpo a cuerpo, un duelo primitivo de cuchillos y bayonetas, donde la línea entre el atacante y el defensor se disolvía en la furia de la batalla. El olor metálico de la sangre y el hedor fétido de la muerte planeaban sobre los campos de batalla, mezclándose con el olor a orina y a miedo. Los alemanes, aunque en menor número, infligían pesadas bajas a los soviéticos. Las ametralladoras tejían un sudario de plomo sobre el avance enemigo, y los morteros llovían sobre las cabezas de los atacantes. Soldados caían a montones, sus cuerpos amontonándose en la nieve, congelándose en poses de agonía. Pero los soviéticos seguían avanzando, empujados por una desesperación alimentada por años de sufrimiento. Con cada búnker conquistado, un grito de victoria era sofocado por la realidad brutal del próximo obstáculo. La chispa era un fuego lento, una moledora de carne que consumía vidas en una proporción aterrorizante. Los ingenieros soviéticos desempeñaban un papel heroico, abriendo caminos a través de los campos minados bajo fuego pesado, construyendo puentes improvisados sobre ríos y pantanos congelados. Los tanques, aunque esenciales para romper las líneas alemanas, luchaban contra el terreno traicionero y la nieve profunda, muchos siendo destruidos por minas o artillería antitanque. Con cada kilómetro conquistado, el costo se medía en vidas humanas, en miembros amputados por la congelación y en cuerpos que nunca serían recuperados. La operación Iskra no era una carrera, sino una marcha de sacrificio, donde cada metro era pagado con un pedazo del alma. La tensión dentro de Leningrado era palpable. Los civiles oían el rugido constante de la batalla a la distancia, un sonido que les traía tanto esperanza como un terror renovado. Sabían que esa era la oportunidad, tal vez la última, de romper el anillo de hierro que los estrangulaba. Cada día, los relatos que llegaban, por más vagos que fueran, alimentaban una llama de expectación. El olor a humo y a destrucción parecía venir de más cerca, la promesa de un contacto, de una liberación. El cerco había enseñado al pueblo de Leningrado que la vida era una lucha constante, y ahora esa lucha estaba alcanzando su clímax más brutal y desesperado. La chispa debía convertirse en una hoguera, o la ciudad sería consumida por las llamas de la desesperación. La chispa continuó ardiendo, un incendio lento y doloroso que consumía vidas en cada metro cuadrado. Los días se arrastraban en una niebla de extenuación y terror. Las trincheras alemanas, verdaderas fortalezas de concreto y acero, eran tomadas una a una, al costo de pilas de cuerpos. El olor a pólvora quemada y a sangre coagulada en la nieve
era el perfume de la muerte, omnipresente, sofocante. Soldados soviéticos, con sus bayonetas y granadas, se lanzaban en asaltos suicidas contra nidos de ametralladoras, impulsados por la promesa de liberar la ciudad hambrienta. Sus ojos, rojos de privación y furia, reflejaban la determinación inquebrantable de un pueblo que se negaba a rendirse. El frío, antes un verdugo, ahora parecía un aliado congelando los cuerpos, pero también endureciendo la voluntad. Del lado alemán, la resistencia era feroz, pero la esperanza comenzaba a desvanecerse. Las órdenes de no retroceder eran absolutas, pero la realidad del frente era brutal. Los suministros disminuían, los refuerzos eran escasos y la presión soviética era incesante. Los soldados de la Wehrmacht, muchos de ellos jóvenes e inexpertos, enfrentaban la furia de un enemigo que parecía no tener fin. El sonido de los bombardeos soviéticos era un constante martilleo en sus oídos, y cada explosión traía consigo la promesa de aniquilación. Se aferraban a sus posiciones, cada disparo un intento desesperado de contener lo inevitable, de posponer el colapso. La nieve, antes inmaculada, estaba ahora empapada de sangre, un manto que cubría a los muertos de ambos lados, un paisaje blanco manchado de rojo. Cada día, las dos pinzas soviéticas, el frente de Leningrado viniendo del oeste y el frente de Volkhov del este, se aproximaban. La distancia entre ellas disminuía, medida en kilómetros de terreno disputado, en ríos de sangre. La comunicación era difícil, bajo fuego constante, pero la coordinación era vital. Los comandantes, con los rostros marcados por la extenuación y la tensión, sabían que el éxito dependía de un encuentro preciso, de una ruptura limpia en el anillo alemán. El olor a metal y humo planeaba sobre el paisaje devastado, mientras que la esperanza, frágil como el hielo del Ladoga, comenzaba a solidificarse. Las batallas finales fueron las más crueles. Los alemanes, conscientes del peligro inminente de ser cercados, luchaban con una ferocidad renovada, transformando cada aldea, cada elevación, en una fortaleza. El combate era casa por casa, trinchera por trinchera, bayoneta contra bayoneta. Los gritos de guerra se mezclaban con los gemidos de los heridos, y el sonido metálico de las armas chocando llenaba el aire helado. La nieve, antes inmaculada, estaba ahora empapada de sangre, un testimonio silencioso de la barbarie humana. Entonces, el 18 de enero de 1943, lo imposible sucedió. En la pequeña aldea de Rabochi Poselok, de $5 al este de Leningrado, las tropas de la 123 Horus Extra Brigada de Fusileros del 67 Extalalas Ejército del Frente de Leningrado se encontraron con los soldados de la 372 Darasa Exer División de Fusileros del 12 Guard Extra Ejército de Choque del Frente de Volkhov. El anillo de hierro que estrangulaba Leningrado había sido roto. El olor a humo y a victoria se mezclaba en el aire congelado. Los abrazos, las lágrimas, los gritos de «Hurá» resonaban en el paisaje devastado, un sonido que no era solo de alegría, sino de un alivio profundo, casi insoportable. Un corredor terrestre, estrecho y precario, había sido abierto. Solo $8 a $10 kilómetros de ancho, bajo el constante fuego de la artillería alemana. Pero era una conexión, una arteria vital. Las primeras noticias llegaron a Leningrado como un susurro, luego como un trueno. Civiles, muchos de ellos al borde de la muerte por inanición, lloraron de alivio. La esperanza, hacía tiempo dormida, despertó con una intensidad abrumadora. El cerco no había terminado, pero su esencia, su poder absoluto de aislamiento, había sido roto. La ciudad ya no estaba sola. La chispa había encendido una hoguera, pero el fuego todavía ardía y la lucha por la vida estaba lejos de terminar. El camino hacia la liberación total sería largo y doloroso, pero ahora había un camino. El corredor recién abierto era una línea tenue de vida. Inmediatamente, esfuerzos frenéticos comenzaron para construir una línea férrea y un camino de hielo sobre los pantanos y ríos congelados. En solo $17 días, bajo condiciones climáticas brutales y fuego enemigo constante, se construyó un ferrocarril de $33 kilómetros, uniendo Leningrado con el resto de la Unión Soviética.
El olor a carbón y a metal caliente se mezclaba con el aire helado mientras locomotoras, muchas de ellas operadas por mujeres, traían suministros vitales a la ciudad sitiada y llevaban a los heridos y enfermos detrás de las líneas. Esta nueva ruta de la victoria era más que una ruta logística, era un símbolo de la resiliencia soviética, de la capacidad humana de superar lo impensable. Leningrado todavía estaba sitiada, todavía bajo la amenaza de la artillería y los bombardeos alemanes, pero la sensación de aislamiento había sido rota. Las raciones aumentaron, la moral subió, y la promesa de una liberación completa parecía ahora, por primera vez en más de $500 días, una posibilidad real. La ciudad, antes una trampa mortal, era ahora un faro de resistencia, una herida abierta en el orgullo nazi que continuaría sangrando hasta la victoria final. La lucha, sin embargo, no estaba en el fin, sino solo en una nueva y decisiva fase. La ruta de la victoria trajo un alivio inmenso, pero la sombra del cerco aún planeaba. Leningrado continuó siendo blanco de la artillería alemana por un año más, y la vida, aunque menos desesperada, permaneció una lucha diaria. Con todo, la ciudad ahora respiraba. Los suministros llegaban. Las fábricas, aunque dañadas, comenzaban a producir de nuevo, y la moral del pueblo, antes aplastada, se reencendía como un ave fénix de las cenizas heladas. Los olores a pan fresco y a humo de chimeneas, antes raros, se volvían más frecuentes, mezclándose con el persistente olor a ruina y a carbón. La liberación total era ahora el único objetivo. En enero de 1944, un año después de la chispa, la Unión Soviética lanzó la Operación Trueno de Enero, la ofensiva Leningrado-Novgorod. Fue un asalto masivo, implacable, con el objetivo de expulsar definitivamente a las fuerzas alemanas de la región. Las tropas de Leningrado, ahora más fuertes y alimentadas por la esperanza, se unieron a nuevos frentes soviéticos. La batalla final fue feroz, un enfrentamiento brutal que transformó el paisaje congelado en un infierno de acero y fuego. Los alemanes, debilitados y sin esperanza de refuerzos, fueron aplastados por una avalancha de tanques, artillería e infantería. El sonido de sus cañones se silenció, sustituido por el grito de victoria soviético. El 27 de enero de 1944, después de 872 días de asedio, la ciudad de Leningrado fue finalmente liberada. El olor a pólvora y a muerte comenzó a disiparse, dando lugar al aire fresco de una libertad conquistada a un costo inimaginable. Más de 1 millón de personas habían muerto, la mayoría de hambre y frío. Las calles, antes tomadas por cadáveres y trineos fúnebres, ahora veían lágrimas de alegría y de luto. Los niños, con sus ojos vacíos, fueron los testimonios silenciosos de una barbarie que les robó su infancia. Leningrado, la ciudad mártir, había resistido. La saga de la ruta de la vida es más que un capítulo de la Segunda Guerra Mundial. Es una meditación poética sobre la capacidad humana de resistir lo impensable. Cada ruina en la ciudad es un grito contra la guerra. Cada camión hundido en el Ladoga es un mártir del hielo. La sangre en la nieve, un recordatorio eterno de la lucha por la vida, por la dignidad y por la supervivencia. El coraje de Leningrado, la resiliencia de su pueblo y la inventiva desesperada que creó una ruta sobre el hielo son un faro de esperanza y una advertencia sombría. Dale like, suscríbete al canal y deja tu like para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado.